मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का मैसेज आपको बर वक्त मौसूल हो सके। कमेंट बॉक्स में अपने तासुरात बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मुझे आगाह कीजिए कि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए अपलोड करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस दुआ के साथ कि अल्लाह सबको खैर व आफियत से रखे, आज के मौजू का मैं आगाज़ करती हूँ। तो आज मेरा सब्जेक्ट है जी आपको स्पेनिश में अपना तारुफ सिखाना। एक मुकालमा तैयार किया है जो कि अराइगो वालों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि मैंने इसमें वो सवालात और उनके जवाबात तैयार किए हैं जो कि आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट लेने के लिए कुर्सो इनिशियल में सिखाए जाते हैं। और यही वो सवालात हैं जो कि आपको इंटरव्यू देते वक्त पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम इस मुकालमे का आगाज़ करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। Hola, buenos días, ¿cómo estás? O ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo estás? O ¿qué tal? Hola, buenos días, estoy bien, gracias. Hola, buenos días, estoy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Antonio. Me llamo Antonio. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Tengo 30 años. Tengo 30 años. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Soy de Pakistán. Soy de Pakistán. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Vivo en calle Prat de la Riva, número 180, planta octava, puerta tercera, Barcelona. Vivo en calle Prat de la Riva, número 180, piso octavo, puerta tercera, Barcelona. ¿Qué haces? ¿O qué trabajas? ¿Qué haces? ¿O qué trabajas? Soy muy trabajador, hago mucho trabajo con pocos ingresos. Trabajo como limpiar los restaurantes o limpiar los cristales de las tiendas. Soy muy trabajador o trabajadora. Hago mucho trabajo con pocos ingresos. Trabajo como limpiar los restaurantes o limpiar los cristales de las tiendas. ¿Estás casado? ¿O cuál es tu estado civil? ¿Estás casado? ¿O cuál es tu estado civil? Sí, estoy casado. अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो फिर जवाब होगा No, estoy soltero. Sí, estoy casado. No, estoy soltero. ¿Tienes hijos? अगर आपके बच्चे हैं तो आप कहेंगे सी, अगर कहेंगे नो तो फिर बात ख़त्म। अगर सी तो फिर आपसे सवाल किया जाएगा ¿Cuántos hijos tienes? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos hijos tienes?
Tengo 4 hijos. Sí, tengo 4 hijos. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en España? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en España? Desde 4 años estoy viviendo en España. आप ऐसे भी कह सकते हैं llevo 4 años estoy viviendo en España. यहाँ मैंने 4 साल कर सका है, आप जितना भी ऐसा रह चुके हैं आपने उतना कहना है। अराइगो के 3 साल होते हैं, तो उसके बाद आपका जितना भी अरसा लगे उस हिसाब से। Desde 4 años estoy viviendo en España. Dime los nombres de los días de la semana. Dime los nombres de los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Cuáles los nombres de los meses del año? ¿Cuáles los nombres de los meses del año? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Cuáles son las estaciones del año? ¿Cuáles son las estaciones del año? Primavera, verano, otoño en verano. Primavera, verano, otoño en verano. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es arroz con pollo y tortilla de patatas. Mi comida favorita es arroz con pollo y tortilla de patatas. Encantada de conocerte. Encantada de conocerte. Igualmente, igualmente. Adiós. Adiós.